El tiempo va transcurriendo, las circunstancias de esta pandemia van aminorando, en algunos casos se van intensificando, y por eso pedimos, en el amor del Señor, que sigamos con estas medidas precautorias para que en la medida de lo posible los contagios se aminoren entre nosotros. Gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios también por los que los están mirando a través de este medio que es el Internet. Ha sido un lazo, un vínculo que en medio de esta necesidad nos ha permitido estar unidos, aunque sea de esta forma virtual, pero unidos. Y sigamos pidiéndole a Dios, porque Él es el soberano de toda la tierra, que cese ya este asunto y que nuestra patria, que Dios ama a nuestra patria, pues entre en un periodo de recuperación económica, social, educativo y en todos los aspectos para bendición de los habitantes, nuestros conciudadanos. Así como están en sus lugares, leo para ustedes la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, los primeros 6 versículos. Escuche usted la lectura de la palabra del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podíais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Que el Señor bendiga su palabra. Somos cristianos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero dicho de una manera menos teológica, somos cristianos porque seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo está basado íntegramente en las enseñanzas de nuestro Señor y de sus apóstoles. Estas enseñanzas, a la luz de su palabra, las hemos recibido por medio de la fe. Por medio de la fe creemos que esta enseñanza no solamente es útil, sino que además es verdadera y la única basada en nuestro Señor es el camino para la vida eterna. El capítulo 11 de la epístola a los Hebreos trata acerca de la fe y dice así en su primer versículo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo muy firme, es una verdadera seguridad inconmovible sobre la cual podemos construir el edificio de nuestras creencias y de nuestros principios espirituales. En los tiempos antiguos era muy común que cuando se celebraba alguna transacción comercial, alguna compraventa de propiedades, se estableciera en el documento que contenía las obligaciones de las partes
era muy común se anexara un aval que llamaban upistemi y que era un documento garantía de lo que las partes habían pactado se cumpliría. El escritor a los hebreos exactamente usa esta palabra que ahora parafrasearemos diciendo que la fe es el título de propiedad, es la garantía de las cosas que se esperan. Todos los creyentes, los que estamos aquí, los que están en sus casas, los que están en toda la República Mexicana, los que están en todo el mundo, precisamente como empezamos, somos creyentes porque tenemos fe. Sin embargo, no todos los creyentes tenemos claro el concepto de la fe. Como dice un autor, esto ha traído como consecuencia lugar a frases que son simples frases, pero que no expresan realmente el contenido y el concepto claro de la fe. Y por ejemplo se dice, este hermano es un hermano de fe. O se dice también, cantemos con fe. Cuando queremos expresar, cantemos con ánimo, con fervor. O la otra frase muy común, el hermano vive por fe. La enseñanza de este capítulo 17 en los primeros 6 versículos proviene directamente del corazón y de los labios del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice? En primer lugar, dice que es imposible que vengan tropiezos. Esta palabra tropiezo es una palabra que en el griego se dice escandalón. Era una trampa que se usaba precisamente para que las avecillas quedaran bajo esa trampa aseguradas. Esta frase, escándalo, ahora evangélicamente la tomamos para referirnos a los yerros, a las equivocaciones o aún a los pecados que se cometen diariamente por los creyentes y por los no creyentes. En la fe cristiana es muy común a veces escandalizarnos por una simple equivocación o falla de nuestros hermanos, pero más triste es cuando esa falla se distorsiona, se hace grande aunque no lo sea, y así un yerro, una equivocación se convierte en una piedra de tropiezo. Precisamente es lo que el Divino Maestro, con su enseñanza introductoria, trata de presentar a sus discípulos para corregir la equivocación, que no utilicen el escándalo como ocasión de dañar la fe de los sencillos. Aquí, cuando dice niños, hemos de entender niños en la fe. No se deben utilizar palabras ociosas por determinada acción de los principiantes en la fe, porque así deshonraremos la fe que decimos profesar. El Divino Maestro pide a sus discípulos que consideren que las ofensas de nuestros hermanos por comisión, por omisión o aún por pensamiento son cuestiones que tienen diversos orígenes. Dejemos allí el asunto para llegar
A lo que el maestro inmediatamente dice, porque es algo verdaderamente difícil de realizar aún en nuestros tiempos. Según los principios de la ley, en los tiempos en que el Señor vivía y sus discípulos, el ofendido pedía a su ofensor que se retractara de lo hecho o lo dicho. Y la ley contemplaba que si un ofensor dañaba a una persona aún 7 veces, y si 7 veces pedía perdón, se le debería perdonar. El asunto se vuelve todavía más difícil si, como aparece en Mateo 18, 21 y 22, cuando Pedro le pregunta al maestro y le dice: ¿he de perdonar al que me ofende 7 veces? Y el maestro intensifica todavía más el asunto diciendo: no solamente 7 veces, sino 70 veces 7, 490 veces en un día. Ciertamente somos personas diferentes los unos de los otros. A veces es muy difícil convivir con un hermano que sin mala intención o por ignorancia nos ofende o nos sentimos afectados con sus costumbres o con sus dichos, precisamente porque son diferentes a nosotros. Por ejemplo, a veces se usan palabras que no se deben usar. Aún se puede comer de una manera distinta. Algunos usan los cubiertos y otros no los usan y comen con las manos. Y estas acciones, que son aparentemente sin mayor trascendencia, en algunos corazones es ofensivo. Y tan ofensivo que hay creyentes que no perdonan esos actos contrarios a su formación que por bendición han obtenido. Hay creyentes con grados universitarios y aún con doctorados. Y eso tendríamos que aplicarlo conforme a la Escritura. No es de vosotros, es don de Dios. Hay creyentes que no toleran la impuntualidad, o hay creyentes que se ofenden cuando un hermano no usa correctamente la gramática. Tales creyentes se amargan la existencia tristemente, porque son fallas que provienen de una deficiente educación, pero para ellos son imperdonables. Por lo mismo, cuando se deben tolerar fallas, ofensas o aún pecados, es cuando el Señor pone de manifiesto este asunto ante los discípulos. Y es cuando los discípulos, como muchos de nosotros, reaccionamos. Ellos reaccionaron diciendo: solamente con una gran dosis de fe sería posible perdonar a un hermano así. Pero el Señor, con su palabra, nos da una gran enseñanza acerca de la fe, porque todos tenemos fe, mucha o poca, pero todos tenemos fe. La diferencia estriba en saber aplicar nuestra fe a las cosas que verdaderamente van a ser para edificación. Es decir, en este caso, saber perdonar, saber elevar al ofensor por ignorancia o por descuido a la misma altura en que nosotros nos encontramos. Y nunca
utilizar las fallas del hermano como motivos de tropiezo. Y para ejemplificar la fe, el Señor pone frente a sus discípulos y lógicamente frente a nosotros su palabra con la ilustración de la semilla de mostaza. Allí en San Luis Potosí hay árboles de mostaza. Solamente he visto los árboles y no tengo en mi memoria que haya yo visto una semilla, pero por la ilustración del maestro debe ser algo muy pequeño, diminuto. Pero cuando crece, como lo hemos visto allá en Río Verde, San Luis Potosí, es un árbol grande, es un árbol de un tamaño considerable. Del mismo modo, tenemos que decir que hay ciertos grados de fe. Hay fe pequeña, hay fe grande. Lo importante, sin embargo, es que haya fe. Cuando hay fe, se pueden emprender retos gigantescos, empresas muy grandes y más allá de nuestras fuerzas, equivalentes a perdonar a nuestros hermanos tantas veces como 490 veces en un solo día. Por medio de la fe, creemos nosotros en la gracia salvadora y perdonadora de nuestro Dios, porque posiblemente nosotros a Dios le ofendimos más de 490 veces en un solo día, con nuestros hechos, con nuestras palabras y con nuestros pensamientos. Por tanto, la fe no debe medirse en tamaño, sino en la convicción que depositamos completamente al creer en Dios. Cuando vemos cosas imposibles, cuando vemos cosas muy difíciles, por medio de la fe los imposibles se pueden volver posibles si depositamos nuestra fe en Dios. A medida que avancemos en el camino de la fe, y hay hermanos aquí que nos adelantan en este camino, a medida que avanzamos en el camino de la fe, creyendo sin dudar que Dios puede hacer todas las cosas, así como el grano de mostaza se vuelve árbol, nuestra pequeña fe crece, se fortalece, se hace robusta y se vuelve victoriosa. Hay en nuestro corazón la experiencia muy grande de hombres que ejercitaron su fe. El capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, como una galería, expone a estos hombres bíblicos, pero también nosotros hemos visto creyentes que han ejercitado su fe y han hecho en Dios, por medio de la fe, que aquello que esperan y que no ven llegue a sus corazones para bendición. Entonces, amados hermanos, el secreto está en depositar nuestra fe en Dios, en aprender no a depender de nuestro criterio y muchas veces de nuestra mala interpretación bíblica, y también de las enseñanzas que a veces por allí escuchamos. Si depositamos completamente nuestra fe en Dios, hay esperanza, hay bendición, porque Dios no solo oye la oración, sino que por medio de la fe Él responde a nuestras peticiones. Por supuesto que los consejos de los hermanos son útiles, pero no se trata de actuar como los hermanos actuaron, sino que se trata de ir con humildad ante el Señor, diciéndole, así como el leproso le dijo. El leproso
el Señor y él tuvieron un encuentro. Y el leproso sabía lo que el Señor podía hacer. Y con humildad, simple y llanamente le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Imagine usted la fe de ese leproso, con humildad, con un espíritu totalmente sumiso ante el Señor y recibiendo por la fe la limpieza de su cuerpo. Creamos, pero no exijamos. Si una voz interna en nuestro corazón, por medio del Espíritu, nos hace pensar conforme a su palabra, que debemos pedirle al Señor en la necesidad en la que nos encontremos, rogarle al Señor, como Bartimeo el ciego, que gritó, que clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando el Señor se acerca y le pregunta: ¿qué quieres que te haga?, Él le dice: que yo recupere la vista. Es lo que debemos hacer. Hemos de acercarnos ante el Señor sumisos, humildes, decirle: Señor, quiero que perdones mis pecados. Acercarnos y decirle: Señor, quiero que sanes mi enfermedad. Decirle: Señor, quiero que sanes a mis seres queridos. Con humildad, depositando nuestra fe en Dios. Solo de Él podemos aprender a vivir de esta manera en fe, dependiendo no de lo que sabemos y mucho menos de lo que vemos, sino creyendo aún en lo que no vemos. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él puede en esta misma hora contestar a tu necesidad. Inclina tu rostro. Humíllate delante del Señor. Ahora oremos al Señor con nuestro hermano Benjamín. Hazlo, Él te oye, Él está aquí.